Nueva York, noviembre de 1872. En el puerto, bajo el aire gélido de finales de otoño, un bergantín goleta de 30 metros se prepara para zarpar. Su nombre, Mary Celeste. En sus bodegas, 1.700 barriles de alcohol industrial con destino a Génova, Italia. Al mando, el capitán Benjamin Bright, un marino experimentado y profundamente religioso. Lo acompañan su esposa Sara y su pequeña hija Sofía, de tan solo 2 años. Junto a ellos una tripulación cuidadosamente seleccionada, hombres de confianza curtidos en travesías largas. Todo estaba listo para lo que debía ser un viaje rutinario a través del Atlántico. El Mary Celeste era un barco sólido, rápido, de líneas elegantes. Había tenido sus percances en el pasado, colisiones, pequeños hundimientos, incluso reputación de estar maldito. Pero había sido reparado y estaba en perfectas condiciones para el viaje. Bright, un capitán prudente y meticuloso, había escrito a su madre antes de partir: confío en Dios, pero nunca he estado más satisfecho con un barco ni con una tripulación. Todo apuntaba a una travesía tranquila. Sin embargo, pocas semanas después, el 4 de diciembre de 1872, otro navío mercante, el Dei Gratia, lo encontraría a la deriva en medio del océano. Las velas mal sujetas, el timón estable. El barco navegaba solo. El cargamento estaba intacto. Las provisiones en orden, la ropa doblada, todo parecía detenido en un instante. Y sin embargo, no había nadie. Ni rastro del capitán, ni de su familia, ni de los 7 marineros que lo acompañaban. Nada. Solo silencio, el mar abierto y un barco fantasma, cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia de la navegación: el Mary Celeste. ¿Qué ocurrió a bordo del Mary Celeste para que un barco quedara vagando en medio del océano como un fantasma, sin un alma a bordo? Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Delirio. Hoy vamos a viajar muy lejos, no solo en el tiempo, sino también en el espacio, a las aguas profundas del Atlántico, donde un barco fantasma sigue navegando en nuestra memoria colectiva. El Mary Celeste es mucho más que un caso marítimo sin resolver. Es un espejo de nuestros propios miedos, la idea de desaparecer sin explicación, de que un día, de repente, todo lo que somos se esfume dejando solo silencio. ¿Fue un accidente? ¿Una decisión apresurada? ¿Un fraude? ¿O algo imposible de explicar? Esa es la esencia de lo que hacemos aquí, explorar no solo los hechos, sino también las preguntas que nos dejan. Esta es la crónica de un delirio, así que ajusta bien las velas porque hoy la travesía nos lleva hacia uno de los misterios más inquietantes en la historia de la navegación: el enigma del Mary Celeste, el barco fantasma del Atlántico. Y recuerda, si te gusta lo que escuchas, suscríbete en tu plataforma favorita y acompáñanos cada viernes en un nuevo misterio. Así
no te perderás ningún episodio. El Mary Celeste no era un barco cualquiera. En sus registros figuraba como un bergantín goleta de 280 toneladas, diseñado para resistir las tormentas del Atlántico y para cargar mercancías a gran escala. Era veloz, estable y había sobrevivido ya a un encallamiento y a varias reparaciones, lo que le daba una reputación de navío duro, casi indestructible. El barco fue construido en 1861 y a finales del siglo XIX, en plena era del comercio transatlántico, barcos como el Mary Celeste eran arterias vivas que conectaban América con Europa. Transportaban vino, seda, madera y alcohol industrial. Era el motor invisible de una economía global que empezaba a expandirse más allá de las fronteras. Al mando del barco estaba el capitán Benjamin Bright, un marino experimentado, de carácter serio y profundamente religioso. No era la primera vez que cruzaba el océano, pero este viaje tenía algo especial. No solo llevaba a su tripulación, sino también a su esposa Sara y a su hija pequeña Sofía, de apenas 2 años de edad. Había decidido que tras años de mar y ausencias, esta travesía sería también un viaje en familia. La tripulación estaba formada por 7 hombres curtidos en el mar. Seleccionados personalmente por Bright, eran marineros de confianza, sin antecedentes de indisciplina ni problemas. Un grupo sólido para una travesía que prometía ser dura, pero rutinaria. El cargamento, 1.701 barriles de alcohol industrial, destinados al puerto de Génova, en Italia. Una mercancía valiosa pero también peligrosa, pues los vapores podían ser volátiles si no se transportaban en condiciones seguras. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste levó anclas. Partió de Nueva York con destino al Mediterráneo, dispuesto a recorrer miles de millas en un viaje que debía durar varias semanas. El mar era su ruta, y la confianza en la pericia del capitán y de sus hombres era total. Nada hacía presagiar que ese barco tan sólido, tan preparado, tan lleno de vida, se convertiría en uno de los mayores enigmas de la historia marítima. Un mes más tarde, el 4 de diciembre de 1872, todo cambió. El barco sería hallado a la deriva, en medio del océano, entre las Islas Azores y el país de Portugal, navegando sin rumbo, con las velas desplegadas y el casco en buen estado, vacío, sin un solo alma a bordo, como si todos hubieran desaparecido en el aire, tragados por un misterio que aún hoy, siglo y medio después, sigue sin explicación. Desde entonces el Mary Celeste pasó a la historia como el buque maldito por excelencia. El lenguaje marítimo se convirtió en el barco fantasma por definición, ya que un barco fantasma es aquel que navega vacío, sin capitán ni marineros, desafiando las leyes de la lógica y alimentando la superstición de generaciones enteras de marineros. Y es que en el océano pocas cosas resultan tan aterradoras como encontrarse frente a un barco que parece vivo, pero del que nadie responde. ...4 de diciembre de 1872... El Atlántico se desplegaba inmenso y gris alrededor del bergantín de Igratia,
un barco canadiense que navegaba rumbo a Génova, cargado de petróleo crudo. Su capitán, David Morehouse, era un marino experimentado, acostumbrado a los caprichos del mar. Sin embargo, aquel día algo llamó su atención en el horizonte. Una vela blanca ondeando erráticamente, como si estuviera a punto de desgarrarse. El capitán ordenó al timonel que mantuviera el rumbo, mientras él observaba con el catalejo. Lo que vio le heló la sangre. Un navío a la deriva, con las velas enredadas y los movimientos torpes, como un gigante cansado que aún respiraba. Este era el Mary Celeste, un barco que Morehouse conocía, porque apenas unos días antes había coincidido con su capitán, Benjamin Bright, en Nueva York. El Dei Gratia se acercó lentamente, siguiendo el protocolo. Los marineros se miraban entre sí, inquietos. El silencio que provenía del Mary Celeste era antinatural. Ningún saludo desde cubierta, ninguna figura que respondiese a las señales. Solo el crujir de la madera y el golpeteo de las olas contra el casco. Morehouse ordenó que un grupo de hombres subiera a bordo. El primero en poner pie en la cubierta fue el segundo oficial, Oliver Deveau. Lo que encontró quedó grabado en los informes y en su memoria para siempre. Las velas estaban dañadas, algunas desgarradas por el viento, pero el barco seguía en condiciones de navegar. En la bodega el cargamento de más de 1.700 barriles de alcohol industrial estaba casi intacto. Apenas 9 barriles vacíos. La brújula había desaparecido y el sextante también. La bomba de achique, usada para medir el nivel de agua en la bodega, estaba desmontada. Sin embargo, lo más perturbador estaba dentro. En el camarote del capitán la cama estaba mojada, como si hubiera sido usada recientemente. Y sobre la mesa se encontraron objetos personales, ropa, papeles, un sable cuidadosamente envainado. No había signos de lucha ni de saqueo. En la cocina los utensilios estaban en su sitio. En la despensa abundaban los víveres, comida suficiente para varios meses de travesía. La mesa del comedor aún tenía provisiones. Había ropa en los armarios. El cargamento estaba intacto. El único detalle desconcertante: la tripulación había desaparecido sin dejar rastro alguno. No se observaban señales de lucha, no había sangre, no había un saqueo, solo un barco fantasma avanzando sobre el mar, como si se gobernara solo. El diario de navegación tenía su última anotación del 25 de noviembre, a unas 400 millas de las Islas Azores. Después, nada. Un silencio de tinta que coincidía con la desaparición de la tripulación. El capitán Bright, su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía y 7 marineros más habían desaparecido del mapa, sin mensajes, sin huellas, sin explicaciones. El único rastro humano eran los zapatos ordenados junto a las literas y un sentido de abandono tan profundo que resultaba escalofriante. Los hombres del Dei Gratia se retiraron con una certeza imposible de explicar. Aquel barco no estaba vacío, estaba deshabitado. Una diferencia que solo los marineros entienden. El Mary Celeste parecía todavía vivo, obedeciendo al viento, pero sin nadie que lo reclamara.
Morehouse decidió entonces algo extraordinario: dividir a su tripulación. Parte se quedaría en el Dei Gratia y parte subiría al Mary Celeste, para llevarlo a puerto como barco recuperado. No sabían si estaban arriesgando la vida, si aquel navío arrastraba una maldición o si, en cualquier momento, los fantasmas de la tripulación regresarían a reclamarlo. Navegar con un barco vacío, a la deriva, es enfrentarse a un espejo oscuro del mar. Todo lo que debería estar lleno de voces y vidas se convierte en un escenario inquietante, donde el silencio pesa más que las olas. Y así fue como el Mary Celeste inició su último viaje documentado, convertido en un misterio flotante, un enigma que, siglo y medio después, sigue sin tener respuesta. Cuando el Dei Gratia encontró al Mary Celeste a la deriva, en diciembre de 1872, el estado del barco y la ausencia total de su tripulación abrieron la puerta a todo tipo de conjeturas. Algunas hipótesis han intentado explicar el misterio con razonamientos lógicos, otras rozan lo inverosímil, y todas han alimentado la leyenda del llamado barco fantasma. La primera hipótesis, la de el motín y la violencia a bordo. Se habló de un motín provocado por la tensión del viaje y por supuestos abusos del capitán Benjamin Bright. Sin embargo, no había señales de lucha, ni manchas de sangre, ni daños en el interior del barco. Todo estaba ordenado como si hubiesen abandonado la nave voluntariamente. Por lo tanto, la teoría del motín es poco probable, ya que los marineros eran de confianza y no había signos de violencia. Otra teoría apuntó a que piratas del Mediterráneo o del Atlántico habrían asaltado la embarcación, pero sin embargo nada había sido robado. La carga de alcohol industrial seguía intacta, así como los objetos personales de la tripulación. Por lo tanto, un saqueo parecía muy improbable. Otra teoría nos habla de una fuga desesperada por temor a una explosión. Hemos comentado que el Mary Celeste transportaba más de 1.700 barriles de alcohol. Algunos estaban vacíos o dañados, lo que sugiere que pudo haber una fuga de vapores altamente inflamables. Bright, temiendo una explosión, pudo haber ordenado evacuar momentáneamente el barco. Pero si esa fue la decisión, ¿por qué nunca regresaron? Por otro lado, se mencionó la posibilidad de un maremoto, un tornado marino o una ola gigantesca que hiciera pensar a la tripulación que el barco estaba condenado. Sin embargo, el Mary Celeste estaba en buen estado, sin daños estructurales. El barco estaba mojado, pero no tenía daños. Por lo tanto, la teoría de los fenómenos naturales tampoco parece probable. ¿Y qué hay respecto de una quinta teoría que habla de un abordaje por parte del Dei Gratia? Algunos conspiranoicos insinuaron que la tripulación del barco, que lo halló, el Dei Gratia, pudo haber asesinado a los marineros para quedarse con la recompensa del rescate. Pero los registros legales y la reputación de sus marineros desmontaron esa teoría. También hay explicaciones más fantásticas a lo que le sucedió al barco. Con el paso de los años, el misterio atrajo relatos sobrenaturales, fantasmas, abducciones extraterrestres o incluso la idea de que un monstruo marino emergió de las aguas del Atlántico para llevarse a la tripulación. Historias imposibles, pero irresistibles para la imaginación popular.
Son teorías esotéricas que lo vinculan a triángulos, desapariciones místicas, etc. En definitiva, la explicación más aceptada es que Bright y la tripulación habrían abandonado el barco en un bote salvavidas pensando que iba a hundirse y que después nunca fueron encontrados. Quizás lo más inquietante es que ninguna de estas hipótesis ha podido confirmarse con certeza. El Mary Celeste sigue navegando en el territorio de lo inexplicable, un barco sano, abandonado en medio del océano, como si su tripulación hubiera desaparecido en el aire. El hallazgo del Mary Celeste no solo estremeció a los marineros de la época. Su eco fue mucho más allá del Atlántico, alimentando titulares, rumores y finalmente convirtiéndose en leyenda. La prensa victoriana convirtió el caso en un fenómeno mediático. Los periódicos de Inglaterra y Estados Unidos siguieron de cerca cada detalle, a veces adornando los hechos con exageraciones que reforzaban el aura de misterio que lo rodeaba. Los escritores de la época también encontraron inspiración en la enigmática desaparición. Autores como Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, escribieron relatos basados en el caso, ampliando aún más la fascinación popular por el llamado barco fantasma. Y fue precisamente a raíz de este episodio que el término Ghost Ship o barco fantasma quedó anclado en el imaginario colectivo. Y desde entonces, cualquier embarcación encontrada a la deriva, desierta y sin explicación, sería comparada inevitablemente con el Mary Celeste. El barco se volvió un símbolo del inexplicable, una metáfora de la fragilidad humana ante la inmensidad del mar y los secretos que aún guarda para nosotros. El Mary Celeste no es solo un caso abierto en los archivos de la historia naval. Es, ante todo, un recordatorio de nuestra propia fragilidad frente al mar, frente a lo desconocido. Un navío perfectamente navegable, una tripulación desaparecida sin dejar rastro y un océano que guarda más secretos de los que estamos dispuestos a admitir. Y durante más de un siglo y medio, investigadores, marineros y escritores han intentado descifrarlo. ¿Fue una cadena de errores humanos, un accidente marítimo mal gestionado? ¿O estamos frente a un misterio imposible de explicar? El Mary Celeste se convirtió en leyenda porque no ofreció respuestas, solo preguntas. Y hoy te dejo con una última pregunta, con un último interrogante. Y hoy te dejo unas últimas preguntas. ¿Qué es más aterrador? ¿La posibilidad de una explicación racional que nunca conoceremos o la idea de que el océano guarda secretos que desafían nuestra lógica? ¿Y si el mar pudiera hablar? ¿Qué revelaría realmente sobre la desaparición del Mary Celeste? ¿O hay acaso enigmas que están destinados a permanecer para siempre en silencio? Pues queridos amigos, hemos llegado al fin de este episodio. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva entrega de Crónica Delirio. Déjame tus comentarios y no olvides seguirme en las redes. Y nos escuchamos en el próximo episodio, con más historias donde la realidad y el delirio se encuentran. Adiós.